Así que les doy la bienvenida desde Buenos Aires, Argentina. Sé que hay varios tal vez del interior y hay varios también de Latinoamérica, así que bienvenidos a todos. Les voy a pedir, no somos muchos, pero bueno, somos cerca de 30 personas, si pueden tener el micrófono muteado, así los ruidos que hay en el ambiente no interfieren con la exposición de Silvia. Les cuento que esta charla la estamos grabando, así que después vamos a compartirla y la van a tener a su disposición en nuestra página web por si la quieren volver a ver. Con respecto a las cámaras, lo mismo, la verdad es que al ser tantas personas a veces es difícil que nos podamos ver, consumen banda ancha y por ahora no tiene mucho sentido tenerlas. Tienen habilitado el chat, si ustedes quieren pueden hacer consultas, preguntas. Yo le voy a... Ah, bueno, acá me hablan desde República Dominicana, muy bienvenida desde República, qué lindo República Dominicana y acá hace un frío hoy, bueno, mejor no pienso en la playa. Les comentaba, tienen el chat habilitado, así que pueden hacer consultas y preguntas a través del chat. Yo, dependiendo de si puedo o no, voy a ir viendo, la interrumpo a Silvia, y si no, al final vamos a tener un espacio de consultas y de dudas, que va a ser todo a través del chat. Así que sin más preámbulos, Silvia, muy bienvenida, como siempre, muy contenta de que estés con nosotros otra vez, y te doy la palabra a vos. Bueno, buenas tardes a todos los colegas y compañeros de trabajo, como digo yo. Bueno, muy lindo estar acá y explicar un poquito acerca de este inventario de personalidad de Minnesota, ¿no? En realidad, bueno, es muy extenso. Vamos a tratar de hacer una especie de síntesis para comentarles de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ha hecho con este test? A ver un segundo, vamos. Este, que por el año 1930 o 40 se desarrolla en el hospital de la Universidad de Minnesota por Esther Hathaway, psicólogo clínico, y por el jefe de psiquiatría de la universidad, que era Charles McKinley, para mejorar el tratamiento de los pacientes. En realidad, es decir, se crea este test, ¿no es cierto?, para tener como una batería o una técnica que fuese algo clínico y algo que se pudiera constatar más allá del diagnóstico médico, ¿no? En un primer momento, este test contó con unos 100 ítems, en realidad como si fuesen, perdón, 100, 1000 ítems, 1000 frases. Luego llegaron a 504 y se llamó Listado de Minnesota. Eso fue lo que se hizo con este test. Lo que nosotros sabemos que tiene altos estándares de validez y confiabilidad, por lo tanto, está bueno porque vamos a tener juicios válidos. Permite elaborar un perfil psicológico. Esto fue traducido también a varios idiomas, dando cuenta entonces de la validez de este test, ¿no? Fue aceptado y se usó la segunda versión, que es la del año 1989. Se hizo en este año una revisión, que es la revisión de Butcher, que es la que utilizamos actualmente. Proporciona información sobre los síntomas clínicos del evaluado, sobre la personalidad, sobre las tendencias conductuales, sobre los intereses, y una de las cosas que nos va a permitir ver, que otros test no nos permite, es poder tener validez de ese protocolo. Como estamos trabajando con la personalidad, en realidad uno puede elegir definición de personalidad. A mí me gusta la de Brenla, María Elena Brenla, que dice que son aquellos caracteres duraderos de un sujeto que son determinantes de la conducta. Entonces, como que va a evaluar esos caracteres duraderos que tiene un sujeto y que va a determinar
una conducta propia, ¿no? No se basa en ninguna teoría psicológica y va a evaluar los trastornos de personalidad, pero solo lo que son los rasgos, es decir, aquellos caracteres más estables. No va a medir estados, ¿no? Que sería lo más transitorio y que puede estar influenciado por el estado de ánimo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Se puede aplicar en la clínica, en lo forense, en la selección laboral o selección de personal. Se utilizó mucho en las Fuerzas Armadas y en el ámbito militar y también en neurología. Ustedes me dirán, ¿hoy se puede tomar? Sí, hoy se puede tomar porque en realidad es un test, ¿no es cierto?, en el cual va a tener que contestar una serie de frases. Es un test psicométrico. Entonces, al tener que contestar frases, es más fácil que, digamos, y está como permitido tomarlo, porque no tiene que dibujar, no tiene que hacer ningún gráfico donde en realidad yo no puedo estar viendo en este momento la secuencia, el emplazamiento, ¿no? Se me hace más difícil. Entonces, es un test que se utiliza mucho y les comentaba que en este momento en forense, como también en otros ámbitos, se está utilizando mucho la versión más corta, es decir, la versión que tiene 370 preguntas, no las 567. Bien. La descripción de la prueba. Como dice acá, el inventario está compuesto por 567 ítems de opción dicotómica, que es de respuesta verdadero o falso, ¿no? Y la consigna es elija la característica que sienta que se aplica con más exactitud a usted. Es decir, por ejemplo, ¿le gustan las revistas de mecánica? Y uno contesta, verdadero o falso. Vamos a tener algunas preguntas que son un poco más complicadas, pero que en realidad el sujeto, si su desarrollo, digamos, educativo es bueno, las va a poder responder. En la hoja de respuesta debe rellenar el círculo que eligió. ¿Cuál es el material? Y todo esto lo vamos a pasar en el curso. Es un manual que es el instrumento de, como dice ahí, aplicación, corrección, ¿no? Y yo el que paso es este manual de la Universidad de Buenos Aires que tiene los conocimientos básicos para el desarrollo de este test. Que es, dice, instrumento de aplicación, corrección e interpretación de puntuaciones. Después van a tener también, que uno les va a mandar, este cuadernillo, un cuadernillo que es donde están las preguntas, dice, para la persona que va a ser evaluada. Los 567 ítems. Por ejemplo, creo que me gustaría el trabajo de guardabosque, verdadero o falso, ¿no? A veces mi alma abandona mi cuerpo, verdadero o falso. Es decir, este va a ser el cuadernillo con todas las preguntas. Después ustedes van a ver si toman algunas preguntas o todas. La hoja de respuesta, que va a ser esta, que van a tener acá, como ustedes ven, la pregunta 1, verdadero o falso, la pregunta 2, verdadero o falso, y van a poder puntuar. Y van a tener, por un lado, un software de evaluación para obtener respuestas o para obtener resultados por internet. En realidad, yo les voy a enseñar igualmente a ver cómo se saca el puntaje. ¿Por qué? Porque me parece que no siempre en el lugar que uno va a trabajar tiene la facilidad de un software. Yo el software se lo voy a pasar, obviamente, porque es mucho más fácil que si yo marco un verdadero, un falso y hago cling y sale después todo el material. Pero a mí me gusta también que sepan de dónde salen, digamos, los resultados. Entonces vamos a trabajar con ese material para aprender a evaluarlo. Se entrega, como dice acá, en la administración, ¿no? El material, el cuadernillo y la hoja de respuesta.
y esto es aplicable de 18 a 65 años. Es decir, 18 años, yo diría que es para 18 años que ya han tenido, sujetos que ya han tenido una experiencia de trabajo, una experiencia, diría, como de calle, porque si no, muchas veces hay preguntas que si la gente no tiene un mínimo de conocimientos, ya digo, de experiencia, tal vez les cueste responderlo, ¿no? Tienen que tener un nivel de instrucción primaria, como decimos acá, y que no presenten ni dislexia, ni confusión mental, ni lesión cerebral. Porque aquellos que de alguna manera van a presentar algún tipo de confusión mental, de no entendimiento, y es probable que no lo sepan responder. El tiempo que toma, digamos, es de 90 a 120 minutos, pero en realidad no es una prueba de tiempo. Hay personas que lo hacen en menos de 90 minutos, creo que no, y sí puede hacerlo un poco más. Siempre en toda prueba necesitamos completar, ¿no es cierto?, los datos sociodemográficos, como ser, ¿no es cierto?, el nombre, la edad, el nivel de escolaridad, el total de años de estudios realizados. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces el sujeto dice, no tengo estudios secundarios, pero ha hecho cursos, ha hecho otros estudios anuales, trimestrales, en realidad entonces sí tiene algún otro estudio realizado. El sexo, la fecha de la toma, el ámbito, y se puede tomar en forma individual o en forma grupal. Yo siempre me parece mejor que es a nivel individual, pero también si se toma en un ámbito grupal por ejemplo, que vayan a ser más de 25 entrevistados, esto sobre todo para lo laboral, digo, es preferible que haya, ¿no es cierto?, una persona que los esté observando y que le pueda ir indicando hacia dónde, qué contestar o qué, a veces, qué quiere decir determinada pregunta. Bien. Consta de escalas básicas, que son las escalas de validez y las escalas clínicas, y esos son los 370 ítems. Y también va a tener escalas adicionales, las escalas de contenido, las suplementarias, las adicionales y las subescalas clínicas de Harry Lingwell. Esto dan una información, digamos, adicional. Entonces, se puede tomar hoy por hoy, para que no sean tantas preguntas, si yo tomo así de una manera virtual, las 370 preguntas e igual contar con estas subescalas clínicas de Harry Lingwell. Lo más interesante, por lo menos a mí me parece interesante, de este protocolo que tomamos, es esta escala de validez, porque nos va a permitir ver la credibilidad del protocolo y también ver el sesgo, es decir, si trató de dar una buena imagen, si exageró los síntomas, cómo se presentó, ¿no? Y esto va a influir también en el resto de las respuestas. Esperé que estoy buscando algo. Bien. Tenemos acá escalas de validez. ¿Qué queremos decir con escalas de validez? A mí me gusta entregar también, ¿no es cierto?, esto que sería hojas que son para validar el protocolo. ¿Por qué? Porque nadie nos hace, digamos, esto. Yo esto me lo he hecho para mí y de alguna manera se los trato de pasar, cuáles son, digamos, cuáles van a ser, digamos, las escalas de validez y que nos va a permitir decir si el test, lo obtenido, es válido o no.
Y esto es importantísimo porque si empezaron mal o si contestan mal, vamos a ver que de alguna manera tiñe todo el protocolo y no se lo puede tener en cuenta. La primera escala de validez es la escala de interrogantes. Entonces, si yo tomo los 370 ítems, ¿no es cierto? Primero, tienen que estar contestados, por lo menos, no sé, varios de ellos, ¿no? Porque acá acabo de decir, ¿ven? Si obtiene más de 26 ítems en los primeros, se considera inválido porque son muchísimos. Se admite hasta unos 6 ítems que no conteste. Dice, informa acerca, la escala de interrogantes, acerca de la cooperación del sujeto en el protocolo de evaluación. Si no contesta es por falta de disposición, por defensividad o a veces también porque no entiende las preguntas. O sea, en realidad eso sería por el cual no llega a contestar todas las preguntas o la mayoría. Si omite más de 26 se considera totalmente inválido porque en realidad contamina a todo el resto de las respuestas. Si hay omisión en la segunda parte, o sea, si ustedes toman los 567 ítems, decimos que no pueden ser interpretadas, si hay omisión de esa segunda parte, no pueden ser interpretadas las escalas de contenido ni las suplementarias. Por eso, pero igualmente, la escala de Harry Lingüe es muy rica y nos permite complementar las escalas anteriores. Bueno, la escala L, o sea, tenemos la escala esta de interrogantes, que sería la cantidad de omisiones, la cantidad de respuestas que no contesta, porque se olvida, porque se pierde, porque hay mala disposición. Después tenemos la escala L, F y K. Estas, por ejemplo, la escala L, que es la primera escala, que antes se llamaba de mentira, sinceridad, virtudes usuales. No sé si están preguntando. A ver un segundo. Acá, por ejemplo, dice Claudia, dice que muchos colegas lo entregan para que el sujeto lo complete y lo devuelve en la próxima oportunidad, sobre todo en pericias. No estoy de acuerdo, opino como vos, Jimena. Exactamente, en realidad no se da, no se debe dar, ¿no es cierto? Yo lo que hago es empezarlo a contestar, ¿no es cierto?, en el escritorio, cuando está conmigo empezamos a completar y de repente después lo paso a la sala de espera y que lo termine en sala de espera, por si yo tengo algún otro paciente y demás. Pero siempre es preferible estar delante de la persona que lo está contestando. Decíamos entonces con respecto a la Silvia, escala, sí, perdón, soy Jime, te interrumpo, así aprovecho para contestar también lo que preguntó la misma sí, persona sobre el PowerPoint. En realidad, al ser esta una charla introductoria al curso, ustedes van a tener acceso a la grabación, pero no vamos a mandar material extra. Todo el material extra claro, lo vamos a enviar luego a las personas que realicen el curso. Lo que ustedes van claro. a poder es tener acceso a toda esta grabación. Bueno, decíamos entonces que la escala L se llamaba de mentira, porque es de la y sinceridad, pero actualmente se la llama virtudes inusuales y brinda el grado de franqueza, pero no siempre, ¿no es cierto?, va a brindar ese grado. Puede fingir, puede haber omisión de síntomas, ¿no? Acerca de lo esperable, y sería lo comprendido entre 50 y 60, que eso sería lo esperable, de esta escala que sería de sinceridad. La escala, uy, ya. La escala F
es la escala de validez, infrecuencia, y actualmente se la llama escala de incoherencia. Decimos que detecta fingimiento o exageración de síntomas. También puede ser que la persona en realidad se sienta mal, que tenga una sintomatología pronunciada, y se ve también en esta escala, ¿no? ¿Qué encontramos? Encontramos en ella los conflictos internos. Reúne 60 ítems. Y vamos a tener puntajes altos o puntajes bajos. Yo acá lo dividí así, pero después en ese cuadernillo van a tener los puntajes altos, los moderados, los bajos y los muy bajos, ¿no? Los puntajes altos, que es la posible exageración de síntomas, o el fucking back, mostrarse con problemas psicológicos, finge enfermedad, y esto en realidad muchas veces se da, ¿no es cierto?, en las pericias, pero no así en lo laboral, porque nunca en lo laboral van a estar fingiendo una enfermedad. Los puntajes altos también hablan de una disminución de la comprensión verbal, puede haber respuestas al azar y también patología severa cuando es muy alto. Los puntajes bajos nos va a dar que están socialmente conforme, capaz de afrontar eficazmente la situación, es un sujeto convencional, con posibles problemas psicológicos negados y fingimiento de bienestar. Y acá tenemos el fucking good. Esto sería para la escala F. Esta escala F solo evalúa los 370 primeros ítems. Por eso después vamos a tener la escala FB, que es la VAC, ¿no es cierto?, que está compuesta por ítems que son semejantes a la escala F, pero pensadas para la segunda mitad del inventario. Y estos últimos restantes, ¿no es cierto?, puede también tener posibilidades de responder al azar. Da cuenta de la actitud, la escala F, a lo largo de todo el protocolo. Y entonces nos dice que si el puntaje fue alto, un valor bruto próximo a 20, sugiere que la mitad del test fue contestado de manera aleatoria o incoherente. Y uno dice, ¿por qué? Porque puede haber habido fatiga o confusión a lo largo de la prueba. ¿Quién da esto? Nos da el puntaje bruto de F cuando es muy alto. Eso, bueno, después se va a explicar mejor. La escala K, que es la tercera escala de validez, es el factor corrector o defensividad. O sea, que es importante esta escala, fíjense, porque se correlaciona con la inteligencia y con el nivel de educación. Y evalúa la disposición de los sujetos para revelar información personal y para discutir acerca de sus problemas. Y habla de los recursos de afrontamiento, es decir, cuanto más alta es la escala K, mayor van a ser esos recursos de afrontamiento, o sea, mayor va a ser la defensa. Por eso es que en una oportunidad hice un trabajo entre Persona bajo la lluvia para ver cómo se defendía y el MMPI2, ¿no es cierto?, sobre todo teniendo en cuenta el factor K para ver la misma correspondencia en uno y en otro test. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta acá es el BRIN y el TRIN. No voy ahora mucho a hablar, uno es la inconsistencia de respuestas variadas, cuando por ejemplo tenemos la misma respuesta y van a contestar o todo verdadero o todo falso, y el TRIN de respuestas inconsistentes pero verdaderas, y que dice que si está elevado es una tendencia aquiescente, o sea, de contestar todo verdadero. Vieron, hay preguntas que dice casi todo el día me duele el estómago. Entonces supónganse que pone verdadero. Y en otra, ¿no es cierto?, dice, no sé, nunca me duele el estómago. Y también ponen verdadero. Y también hay tendencias negadoras. Por eso dice o contestar todo verdadero o todo falso. Y eso vamos a verlo en el BRIN y en el TRIN. Esto es un poco para hacer un resumen, ¿no?, de las escalas clínicas.
Escalas de validez tenemos sinceridad, validez, factor corrector y de interrogante, o sea, las ausencias, lo que no contestan. Dentro de las escalas clínicas vamos a tener la hipocondriasis, la depresión, la histeria, la desviación psicopática, masculino-femenino, que esta en realidad mucho no se tiene en cuenta, pero en un momento fue hecha para determinar, se sabía la inclinación sexual, hoy no tanto. Después tenemos la escala de paranoia, que en realidad nos habla de la angustia, lo mismo que la psicastenia, que habla de esta ansiedad no marcada y sobre todo, por ejemplo, de todas las conductas obsesivas. Después tenemos la 8, que es la esquizofrenia, también vamos a tener la hipomanía y la introversión social. Estas serían las escalas básicas y la que nos permite evaluar, ¿no es cierto?, en un primer momento y que tenemos bien delimitados los campos. Y después las escalas de contenido, que ustedes verán acá, que van a medir si la persona tiene mucha ansiedad o tiene muchos miedos, o es una persona, por ejemplo, que tiene muchas obsesiones, o qué sé yo, puede tener algún tipo de cuadro en donde se va a ver también más depresión, preocupaciones por el estado de salud, pensamiento bizarro. Esta es es típica encontrarla en aquellos, por ejemplo, que no sé, le sale un alto puntaje en esquizofrenia y en realidad no son esquizofrénicos, ¿eh? Pueden tener pensamientos bizarros, conductas bizarras, y es donde va a aparecer en esta escala de contenido. Angustia, ira, desconfianza, prácticas antisociales. No dice cuáles son las prácticas, pero podemos tener la mentira, el robo, la droga, ¿no? Comportamiento tipo A, que habla de impulsividad, hostilidad, competitividad, ¿no? La baja autoestima, que también lo marca en esta escala de contenido, el malestar social, los problemas familiares, las interferencias laborales y los indicadores negativos para el tratamiento. Porque no todas estas conductas pueden, ¿no es cierto?, ser de alguna manera, las determinamos y pueden ser conducidas. Hay muchas personas que vienen, ¿no es cierto?, a ser evaluados y después nunca más, ¿no es cierto?, quieren consultar a un psicólogo o seguir un tratamiento. Los gráficos de perfiles del MMPI-2 tienen un puntaje T mínimo de 30 y un máximo de 120 y una media ajustada en 50 con una desviación estándar de 10. Esto así parece como frío, después lo vamos a explicar en ese cuadro. Por eso decimos que el rango clínico comienza con un desvío estándar de un puntaje T 65 en adelante. En cuanto a las escalas clínicas, la interpretación de tales protocolos está condicionada por la presencia conjunta de dos escalas. Esto se va a encontrar en el cuadernillo que yo antes les mostré. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que el sujeto puede tener alta, por ejemplo, dos escalas. Supónganse, ¿ven? Como dice acá, la escala 2 y 9, 9, 2, o por ejemplo, ¿no es cierto?, la 3, 4, 4, 3, y nos va a dar la característica del sujeto en esas dos escalas. Yo acá puse la escala 2, que es la depresión, entonces nos señala una vivencia depresiva, y la escala 8, que indica problemas cognitivos e interpersonales importantes. La interpretación de un perfil con ambas escalas elevadas se complejiza y lleva a considerar que la depresión es más grave que varios síntomas psicóticos que puedan estar presentes. Eso sería cómo poder evaluar las escalas clínicas.
Bueno, esto que yo les traigo acá es porque a mí me encanta enseñarles a decir de dónde sale, ¿no es cierto? O cómo evaluamos la L, la F y la K y qué es lo que aparece acá. Este es el puntaje bruto. Entonces, mi intención es enseñarles para que vean cómo este puntaje bruto lo llevamos a un puntaje, si lo tienen que hacer, a un puntaje. Ven, acá tenemos un cuadernillo que dice clave de corrección para la obtención de puntajes brutos. Entonces tenemos el puntaje bruto y en este cuadernillo vamos a pasar el puntaje bruto al puntaje T, que es lo que necesitamos tener para poder hacer esta evaluación. Esto era los clásicos perfiles de las escalas básicas, lo tengo acá, se los muestro, que hay para varones, como ustedes verán, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Esto es lo que se acostumbraba a hacer y acá lo que vemos es los puntajes brutos y los puntajes que tienen abajo el puntaje T. ¿Y por qué acá se le debe sumar? Por ejemplo, ven que acá tenemos los brutos, pero acá se suma un 0,5 de K. Acá tenemos las funciones de K y por qué se suma esta K. Bueno, lo vamos a ver para obtener el puntaje, que es este que está acá abajo, el puntaje T. Bueno, esto sería la forma manual, pero también uno le manda, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la forma manual y después van a sacar la otra que sería la forma o el puntaje a partir de ese software. Pero también hay que saber usar el software. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en el software, cómo nos dan la escala de contenido. Vemos acá masculino, ¿no? Y cómo nos va a marcar, ¿no es cierto?, este puntaje. Por ejemplo, la ansiedad, ¿no es cierto?, con 63, las obsesiones. Después tenemos depresión menos, acá tenemos la salud. Acá tenemos pensamiento bizarro. Fíjense que hay mucha angustia, ira. Después baja. Después acá podemos tener la impulsividad, hostilidad, competitividad, que acá también sube. Y después el resto también va bajando del resto de la escala que tiene de contenido, que como nombramos nos da indicadores de ansiedad, miedo, obsesión, depresión, preocupación por la salud. Ven que acá mucha preocupación por la salud no tiene, pensamientos bizarros no tiene, angustia, este es un caso que después vamos a analizar, angustia, desconfianza, acá tenemos conductas antisociales tampoco, impulsividad, hostilidad, problemas de autoestima, inconductas sociales, problemas de familia, insatisfacción laboral, indicadores negativos al tratamiento. Bueno, cuando llegamos luego a la interpretación, es determinar la validez de los resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que revisar las omisiones, las escalas de validez. Por eso les decía que yo les doy, ¿no es cierto?, dos hojitas donde van a tener las omisiones, como dice acá, esa revisión del LFK, el BRIN, el TRIN, la escala FBAC, el FP, que se denomina frecuencia psicopatológica. Tenemos el índice F-K, que es el índice de simulación de GOT, que eso es importante ver, ¿no es cierto?, el índice de simulación para ver si hay una exageración del cuadro o el protocolo es confiable. El índice F-FB o FBAC, ¿no?, que también nos va a decir si es confiable o no. El SD, que es aprobación social, SO, bueno, quizá
muchas cosas que estoy hablando que no, si no las vemos no las entienden, ¿no? Y las reglas básicas para invalidar un protocolo, que eso es importante y yo sé que generalmente no lo dan. Bueno, después se analizan, ¿no es cierto?, las puntuaciones de la escala clínica, o sea, remitirse, por ejemplo, a las guías, analizar las puntuaciones de las subescalas clínicas, también las puntuaciones que están altas, ¿no? Establecer el código, tipo de perfil, resultado de conclusiones, escalas clínicas más elevadas. Ese sería lo que recién les decía, si hay un 2,9, un 9,2 o un 2,7, un 7,2, y después hacer el análisis todo, ¿no es cierto?, para posibles hipótesis interpretables. Esto es lo que dice Casullo, ¿eh? Está muy bueno el libro de Casullo con respecto a esto, de Martina Casullo, porque habla de posibles hipótesis interpretables, ¿eh? Vamos a hablar en el curso de qué son los perfiles, que, bueno, se le ha dado mucha importancia, porque, por ejemplo, ¿no? Dice, si la escala L y K, o sea, que esta sería la escala L, esta es la K, está entre 50 y 60, y F es mayor de 70, dice que seguro esto está marcando que hay una sintomatología, de que algo le pasa, o tal vez está fingiendo, ¿no? Pero esto es importante marcar este perfil en las personas que tienen problemas. Otro perfil dice que tenemos L mayor que F y F mayor que K. Si L, por ejemplo, tiene 60, F 50 y K 40 o 45, esta configuración muestra a una persona ingenua, poco sofisticada, o sea, una persona que no se muestra rara, ¿no? Y que intenta aparentar estar bien. Si la escala F aparece mucho más elevada, pero sin sobrepasar los 70, implica que está tratando de mantener una fachada de bienestar a pesar de tener algunos problemas, pero no tanto. Entonces, hay muchos perfiles, ¿eh? Hay muchos perfiles, está el perfil incluso, ¿no es cierto?, del cuadro histérico, de la tríada, ¿no es cierto?, histérica, pero bueno, eso también se va a tratar de ver, ¿no es cierto? Y lo que no vemos, en realidad yo todo se los paso, lo van a tener todo en apuntes, ¿eh? Para el ámbito clínico, ¿qué sacamos? Sacamos el ámbito, sacamos las escalas, o sea, vamos a estudiar las escalas de interrogante, de la LFK, las escalas de validez adicional, sacamos el perfil y también los escalas de contenido, la suplementaria, la de Harry Lingüe, la subescala de introversión social y también la de sutilidad y obviedad. Algo que es importante señalar porque no lo dan, ¿no es cierto? Pero en realidad se puede sacar a través de este test el riesgo de suicidio y también podemos ver la agresividad. Es decir, cada una de las escalas va a tener, ¿no es cierto?, determinado rasgo que hay que tener en cuenta para observar, por ejemplo, estos rasgos de agresividad o estos rasgos que puedan ser de suicidio. O, por ejemplo, yo puedo tener, ¿no es cierto?, en algunas personas observar que hay depresión, pero no lo encuentro solo en la escala de depresión. Puedo encontrar, por ejemplo, en paranoia, puedo encontrar en psicastenia, ¿no es cierto?, índices elevados y también nos puede estar hablando de depresión. En el ámbito clínico, yo lo he utilizado muchísimo, les diría que más que en el ámbito forense. Se utiliza en el ámbito forense, pero en el ámbito clínico me parece que es muy rico porque nos da dentro de la batería de test, bueno,
uno en realidad siempre dice que dentro de una batería de test, o por ejemplo cuando piden un informe psicodiagnóstico, yo siempre digo que en ese informe psicodiagnóstico que la batería tiene que tener técnicas gráficas, técnicas proyectivas verbales y, por ejemplo, un test que tenga peso. Un test de peso es o un Roger, pero igual, yo aunque tome Roger, me gusta tomarlo. ¿Por qué? Porque a mí me da o me permite ver, ¿no es cierto?, muchas características que en los otros test no me los da. Y yo puedo comparar de dónde viene, por ejemplo, como yo les decía, este tema de la depresión, si es una depresión más endógena, más reactiva, si es una depresión por otro estado que presenta el sujeto. Estoy viendo acá otra cosa que no sé si se los mostré antes, que también les voy a dar esto que es una tabla de conversión de los puntajes brutos a puntajes T, a los puntajes bueno, que para sacar bien, digamos, el perfil que tiene. O sea que les decía que en el ámbito clínico yo lo utilizo mucho el test porque me da, no sé, una nitidez de lo que estoy evaluando, que a veces con otras técnicas no las permito obtener. En el ámbito forense vamos a ver, ¿no es cierto?, que investiga la simulación y la defensividad. En realidad, la simulación, ¿no es cierto?, es cuando, les comentaba esto antes, ¿no?, cuando les mostraba los perfiles, que la persona muestra mucha sintomatología, ¿no? Entonces vamos a ver que va a estar simulando y la defensividad es cuando, o sea, yo digo, la simulación sería como una B, ¿no es cierto?, para abajo. La defensividad sería al revés, cuando tenemos el LFK, pero el L está muy, ¿no es cierto?, muy bajo, o sea, diciendo a mí no me pasa nada, y eso se ve muy bien también en forense, porque a veces, por ejemplo, adoptar, cuando se quiere adoptar, por ejemplo, un niño, ¿no es cierto?, y se le toma el MMPI-2, en realidad lo que tratan de mostrar es que no tiene ninguna patología y siempre algo va a aparecer. Vamos a tratar de explicar que esto que es la simulación y la defensividad es diferente a los trastornos facticios, que en ellos también hay fingimiento intencionado, pero va a implicar patología mental, o sea, asume el papel de enfermedad y hay ausencia de incentivos externos. También en el ámbito forense vamos a hablar de los indicadores, cuáles vamos a tener en cuenta, los interrogantes, el LFK, las escalas de validez adicionales, el FB, el BRIN, el TRIN, el índice de simulación, el GOF, el F-K, las subescalas de sutilidad y obviedad. No, una cosa que no comenté, que también las vamos a ver, si yo, por ejemplo, le quiero pasar a alguna de ustedes un protocolo, no hace falta que le pase todo el protocolo. Yo le puedo pasar un código que se llama código de Welch, que lo van a ver después también, y yo a través de una serie de como de siglas, de indicadores, les puedo mandar, o sea, si supónganse, yo le mando un WhatsApp y le digo, tiene L, 2 rayitas, K, una rayita abajo, tal cosa. Entonces, ustedes van a poder decodificar, ¿no es cierto?, eso que les estoy mandando, sin mandar, ¿no es cierto?, el dibujo de esto que tengo acá. Eso se llama código de Welch. También lo vamos a ver, digamos, en la clase y cómo se maneja, cómo se hace. Y en el ámbito laboral,
Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, que siempre se trata de dar una buena imagen y que por lo tanto la L siempre va a estar elevada. Si el nivel educativo es bajo, la L mucho no se va a elevar. Esto está bueno, ¿no? Porque la persona puede decir que tiene determinado nivel educativo, pero en realidad van a ver que no es así. Yo he tenido he tenido la oportunidad de estar con personas que me han comentado que han hecho el secundario y después han hecho cursos de perfeccionamiento, de posgrado, pero no tienen ninguna carrera universitaria, o sea, no hay ni carrera universitaria ni carrera terciaria. Entonces, allí ha quedado un hueco. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo alguien, no es cierto, se puede llegar a presentar? Y sí, ha pasado, yo, bueno, conozco bien el caso de personas que se han presentado, ¿no? Entonces uno allí ve que esa L no se eleva mucho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tienen que presentar, ¿no es cierto?, los papeles y el currículum, no siempre lo que se pone en el currículum es verdadero. Entonces, acá, en este ámbito laboral, nos va a permitir ver si en realidad el nivel educativo es bajo o no. O si hay este tipo de simulación y que no va a poder comprender cosas que están más allá, ¿no? Por supuesto que en el ámbito laboral vamos a ver que no dejan de responder ninguna frase. ¿Qué quiero decir? Que todo van a tratar de cumplir, ¿no es cierto?, las 370 o las 567, como sea, pero las responden. Cuando F está con mucho descenso, esto en este caso nos da cuenta de tensión emocional. Por ahí dicen que este test no capta la parte emocional. Yo ya lo he visto en muchos autores, ¿no es cierto? Pero no es así. Porque si la F está baja, muchas veces porque hay algo emocional. Con respecto a la K, se eleva por el nivel socioeconómico y también este nivel socioeconómico y defensivo. O sea que a ver, como que el nivel socioeconómico y, por ejemplo, personas que trabajan desde jóvenes, que están en contacto con, supóngase, con negocios, con la venta, así tenga un comercio, van a ver que se defienden mejor, o sea que esta acá va a estar más elevada que los otros que no tienen ese contacto, esa experiencia. La CAP evalúa también recursos yoicos y lo óptimo es que esté entre 41 y 70. Y decimos que es el recurso de afrontamiento. También otra cosa a observar, actitudes, por ejemplo, cuando ya sea en el ámbito laboral, en otros también, en los otros ámbitos, por ejemplo, en el forense, comportamientos de excesiva desconfianza. Hay muchos que lo preguntan, pero ¿cómo va a ser esta pregunta? O cómo, y en realidad uno tiene que decir, bueno, el autor consideró que esas preguntas, ustedes saben que hay muchas preguntas que no se evalúan, que son como preguntas que están como de relleno. O sea, se puede, ¿no es cierto?, no tomarlas, pero bueno, son como distractores para que otra vez la persona se enfoque. Observar actitudes de mucha ansiedad que puede aparecer, vamos a encontrar también observando, ¿no?, que hay personas que son muy minuciosas, que cuando contestan están muy presentes a lo que va a contestar, hay querulantes, hay algunos que se les presenta mucha confusión mental, y esto es porque tienen alguna dificultad de comprensión lectora o tienen también dificultades de comprensión o de verbalización. En este caso, por ejemplo, al estar presente el entrevistador, está bueno porque uno puede aclararle las dudas.
pero yo lo que digo siempre, ¿no es cierto?, es que si la persona no comprende o tiene problemas de dislexia, disgrafia, no sé si lo van a poder responder. Obviamente, cuando hay confusión mental, cuando hay lesión cerebral, ¿no es cierto? Yo sé que no se puede responder. Bueno, hasta aquí entonces es un poco la explicación de lo que vamos a ver. En realidad es un test bastante complejo, a mí porque, bueno, me gusta, me parece interesante, me parece que es importante tenerlo dentro de la batería de test y sobre todo, ¿saben por qué? Porque muchas veces se nos pide en un informe sacar un diagnóstico. Yo tal vez, por ejemplo, uno a veces no quiere dar un diagnóstico, ¿no es cierto?, en concreto, pero el test nos da muchas herramientas como para poder emitir un juicio, ¿no es cierto?, y no estar errada, ¿eh? Porque si da determinada escala, ¿no es cierto?, clínica y nos marca determinada cosa, van a ver que es así y lo van a poder constatar con los otros test que tomen en la batería, porque realmente yo creo que eso es lo que nos habilita, ¿no? A poder constatar o poder hacer esa validación intertest. Bueno, creo que espero a ver que les haya servido. Eh, me Gracias, parece. Silvia. Si quieren Sí, habilitar, bueno, el chat ya lo tienen habilitado. Si quieren hacer bueno, sí, consultas, sí, si quieren hacerle alguna pregunta a Silvia, ahí yo voy a ir está. leyendo. Yo te las leo, Silvia, para que no ¿Cómo tengas. no? Dale, muy bien. Igual por ahora no están haciendo consultas, ¿eh? Por ahora no hay Bueno, consultas. Fuiste muy clara. no, creo que también, viste, se hace difícil entender un test en abstracto, porque no es como un test gráfico. Yo esto tengo que estar mostrando, por ejemplo, no sé si lo llegan a ver, pero una escala así, ¿no? Y tengo que decir qué es, qué no es, y se hace como muy difícil, pero bueno, es eso, hay que empezarlo desde el principio. Tal cual, Silvia. Bueno, acá te agradecen el curso, te agradecen Bueno, muy bien. em, el curso son 3 encuentros de 2 horas cada uno. Acá pregunta Daisy Sí, sí. cuánto dura. Yo ahora les voy a pasar acá en el chat, por si les interesa, les voy a pasar la información de un link donde pueden ver todo lo del curso. Sí, y vamos a hacer alguna práctica para que ustedes también lo puedan de alguna manera manejar, de otra, más en concreto, no tan en abstracto, ¿eh? Yo generalmente les doy les mando en el material, ¿no es cierto? Les voy a mandar un protocolo para que ustedes lo puedan también hacer ustedes y lo vamos viendo en conjunto, a ver qué tiene esa persona, lo analizamos, porque me parece que lo bueno de un test está en eso, no solamente en la parte teórica, sino que lo podamos ir trabajando y hablando. Tal cual, sí, ya de por sí la virtualidad complica un poco las cosas, Sí, así que cuando son temas tan difíciles, totalmente. Yo lo que trato de mandarle es todo el material posible, ¿no es cierto? Incluso aquellas cosas que a mí me parece que en algún momento pueden surgir y no sabemos de dónde agarrarnos, porque a mí me ha pasado, ¿no? Entonces yo he hecho como una recopilación de todas las bibliografías que uno ha leído y poner aquellos tips, ¿no es cierto?, que resulten como interesante, que si tiene tal cosa, esto no puede tenerlo, que si tiene esto y tiene esto, es de tal manera. Entonces, eso que me parece que está bueno. Acá preguntan cómo lo administramos en tiempo de pandemia. Mira, yo en tiempo de pandemia lo que hago es mandarle la hoja, esta hoja de protocolo, de verdadero o falso, no sé si la ven, y le mando esa hoja y les leo las preguntas. Les voy leyendo las preguntas
que las vaya contestando y una vez que las contestó, que le saque una copia, que saque una foto y me la mande por WhatsApp. No se Así puede por mandar no se puede mandar, no existe el cuadernillo, digamos, en formato digital para que él lo conteste y te lo mande. Le tenés que leer vos las preguntas, digamos. Yo les leo general, está el cuadernillo, sí, sí, pero no, si quieren se lo mande, yo no lo mandé, pero sí podrían mandarlo. Sí, 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 se podría mandar. Lo que pasa es que a mí me parece mejor, más sincero, viste, que vayan contestando en el momento, porque si yo tengo el cuadernillo en casa y digo, a ver, no sé, ¿qué pondrías acá? Claro, o por ahí me doy cuenta de que la pregunta uno es parecida a la 5, pero al revés, la pensé y la cambio. Claro, es verdad. Exacto, mira, Me preguntan, yo me hacen acá la consulta si se puede acceder al curso en otros horarios. El curso, bueno, es vespertino. Las clases se graban, podés acceder después a las clases grabadas, lo que pasa es que te perdés toda la riqueza del intercambio con tus colegas y con Silvia. sí, no sé, eso bueno, queda en ustedes, ya no sé eso cómo es. Exacto, tal cual. Eso es algo que tienen que decidir. O sea, poder se Eso, puede. Le podemos dar acceso al campus virtual y ustedes ven las clases en el horario que ustedes quieran, pero van a claro, ver la clase grabada. Lo único que les puedo decir es que en el transcurso que dura el curso, yo les puedo habilitar para que hagan consultas diferidas, digamos, con Silvia, pero solamente en el momento que dura el curso. Ya después no. claro. Te iba a decir que yo les mando el cuadernillo con las preguntas, ¿eh? Pero yo no sé si mandarle al alumno el cuadernillo con las preguntas. Yo prefiero hacer yo las preguntas. Por eso decíamos que en este momento está bueno tomar las 370 preguntas. Y en realidad con eso ya obtenemos también una validez. Sí, es válido también. Perfecto. Eh, acá Eli pregunta cuál sería el campus virtual. Bueno, la Escuela de Negocios tiene un campus virtual propio, que ahí subimos nosotros las clases grabadas. Cuando ustedes abonan el curso, nosotros le damos un usuario y una contraseña. El link del curso me dio error, pero no, el curso todavía no arrancó, no tenemos link. No sé a qué link estás entrando porque todavía el curso no Claro. empezó, empieza la semana que viene. El material que entregan es impreso, no, lo mandamos en formato digital. Mandamos todo el material en formato digital. Hay muchísimos cuadernillos y aquel que se interesa yo le pediría que trate de imprimirlo o sobre todo imprimir todo aquello con lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, las claves de corrección, las tablas de conversión, esto que es las para validar el protocolo. Hay cosas que a mí me gusta que lo tengan para que lo podamos ir viendo. Igual lo hacen para la segunda clase. Yo les voy a indicar qué cosas tener para poder manejarnos con el test. ¿M? Perfecto. Acá ahora entendí la pregunta que me hacían. Les cuento que me acaban de avisar que la página de la Escuela de Negocios está caída. Quiere decir, no es Ah, que el link esté mal, está caída la página nuestra, pero mañana ya eso va a estar habilitado. Si se lo pueden copiar, de todas maneras, eh, hay un mail que yo puse ahí que es capacitaciones. Esperen que subo un poquitito. Ese es el mail al que yo tengo acceso. Me preguntan a mí, a ver si está puesto. Sí, capacitaciones@amiempleos. Me escriben ahí y listo, si los que estén interesados. Y acá preguntan, Silvia, si sugerís hacerlo para orientación vocacional. mira, para orientación vocacional de adultos, pero de jóvenes no,
porque hay muchas preguntas que, vuelvo a decir lo mismo, el joven que no tiene acceso al comercio, al trabajo, a una novia, hay muchas preguntas que pueden resultarle incómodas. Entonces, yo lo que he tomado, por ejemplo, es adultos que han venido a hacer orientación vocacional, sí. ¿Por qué? Porque a mí me va a decir si realmente esa persona tiene energía. O, por ejemplo, cuando vemos la escala de hipomanía, si esa persona, cómo se maneja, cómo es su estado emocional. Entonces, ¿nos sirve para orientación vocacional? Sí, perfecto, pero no para los jóvenes. Para los jóvenes está el MMPIA, que sería para adolescentes, y que eso nos daría otro capítulo y que también lo podíamos llegar a dar. Si a alguno le interesa, lo podemos llegar a dar. Perfecto. Rubén me pregunta cuál es el enlace para ver las clases grabadas. Rubén, si me podés aclarar, si te referís a las clases del curso, es un enlace que todavía no existe, porque las clases hay que primero tenerlas, después grabarlas, después pasarlas a YouTube y subirlas al campus. Es un Claro, enlace que claro, todavía no tenemos. Y el claro. enlace de ahora, de esta charla introductoria, lo mismo, hay que bajarla de la nube, pasarla a YouTube y subirla a nuestra página, que va a estar en el día de mañana en nuestra página web. Ujú. Está bien. Bueno, Silvia, Bueno, muy bien. les reitero a todos, perdón por este incidente, me acaban de avisar por WhatsApp en nuestro grupo que tenemos que se cayó la página, pero mi mail sigue vigente porque es un Gmail, así que es capacitación arroba, lo puse arriba, lo voy a copiar de vuelta por las dudas. Me escriben ahí y yo les paso todos los datos que ustedes necesiten saber. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Los estamos viendo entonces, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias por todo y como siempre, Silvia, Bueno, muy clara y muy didáctica. gracias, Silvia, y muy clarita. Bueno, bueno. Ahí puse de vuelta el mail. Ajá, muy bien. Bárbaro. Bueno, Bueno, Silvia, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a todos por estar. muy bien, gracias. Gracias. Adiós. Adiós.